Muy buenos días, tardes y noches a todos. Mi nombre es Andrea Zamora, estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en esta oportunidad les estaré hablando de el periodismo literario y, mejor dicho, cómo se hace el periodismo literario. Así que sin más que agregar, comencemos. En primera instancia, ¿qué es el periodismo literario? El periodismo literario es una corriente, o mejor dicho, un género, un tipo de género periodístico que se encarga de irse al lado más literario del periodismo. Podría decirse que es el hijo bastardo entre la literatura y el periodismo. Este nace como una forma de romper las estructuras y paradigmas que había puesto los otros dos géneros periodísticos, el género informativo y el género de opinión. Salir de la estructura de pirámide invertida, de ser más humano, de ser mucho más expresivo y no tratar los datos con tanta frialdad, no hacerlo como una estadística más, sino como un relato, como si lo estuviera contando un personaje, una persona más. Este nace en los Estados Unidos de la mano de Tom Wolfe. Una vez comprendido todo lo que abarca el nacimiento del periodismo literario y por qué es tan importante, además de que trata los temas con más profundidad, de investigar, de no solamente quedarse con datos de actualidad, ya que este es un género que no se ve limitado a los tiempos estrictos como sí el género informativo. ¿Cómo se hace el periodismo literario? ¿En qué se diferencia de la literatura? ¿Y en qué se diferencia de los otros? Como ya dije, el periodismo literario es el producto del periodismo y de la literatura. Tiene características de ambos mundos. Tiene la objetividad y la búsqueda de veracidad y verdad del periodismo, pero también tiene los deseos artísticos de la literatura que buscan emocionar. Por eso tiene características de ambos y se llama periodismo literario. Ahora bien, su función es informar, entretener, pero al mismo tiempo persuadir. Tiene también esos toques y destellos del objetivo del periodismo informativo y del periodismo de opinión. Ahora sí, ¿cómo se hace el periodismo literario? Tom Wolfe recomendaba primero recopilar información, por supuesto. Luego de esto empezaba el proceso de capturar diálogos, construir como en una película, escena por escena, el relato. Además de ello, él propone que se haga una narración de tercera persona. Sin embargo, esto es discutible debido al que el periodismo literario tiene las libertades de la literatura. Teniendo entendido esto, podemos decir que los pasos del periodismo son: primer paso, buscar la noticia. Luego, la recolección de información. Una vez recolectada la información, viene la redacción y después de la redacción, el proceso de revisión. Una parte importantísima del proceso del periodismo literario es la descripción. ¿Por qué? Porque eso es lo que se busca: describir, narrar una escena, algo que realmente ocurrió. Por ello, la descripción es fundamental en este tipo de periodismo. Observar la realidad. Observar la realidad no es simplemente mirarla, es sentirla a través de los 5 sentidos. Luego de esto viene a preguntarse cómo es físicamente, cómo empiezas a hacerte un proceso de preguntas y respuestas. Y luego de todo ello se escoge lo mejor y es lo que se va a plasmar. Se empieza a ordenar los datos y seleccionar y desechar lo que importa y lo que se necesita. La narración y presentación de datos. La presentación de datos es la forma, el estilo como se dan a conocer cada uno de los datos presentes en la narrativa. Y la narrativa es contar la historia, cómo se cuenta. Siempre
tercera persona, es en primera persona, de forma objetiva, de forma subjetiva, y así sucesivamente. Para esto se valen de ciertos recursos, como son los recursos literarios, las metáforas, las anáforas, recursos estilísticos propios del género narrativo literario. Algo interesante que tiene este género hermoso del periodismo es la inclusión del diálogo. Puede hacerse como en una especie de novela donde se muestran los diálogos de los personajes, donde se da a conocer más de la personalidad de los mismos y detalles importantes. Cabe destacar que no se puede meter todo tipo de diálogos acá, sino unos que agilicen la historia y que sean realmente importantes. Por último, nos queda hablar es del estilo, el estilo de escritura, del estilo a dar, cómo se da a conocer la historia, cómo se da a conocer la narrativa. Se dice que en el género literario se conoce más del autor que de la propia historia. Y es que la forma en que el periodista plasma, da a conocer partes, qué es lo que considera el más importante, cómo lo dice, cómo se expresa, cómo describe los acontecimientos, da a conocer parte de su mundo interno. Por eso es que el género literario o el género de periodismo literario se siente tan cercano, porque se da a conocer como una historia contada por una persona, por un testigo ocular, por un amigo. Y sin más que agregar, esto ha sido todo y hasta una próxima oportunidad.